Chile es uno de los países más exitosos de la región, pero la gente reclama en las calles. Moisés Naim entrevista a la expresidenta Michelle Bachelet. Y no quiero acceso a una salud o una educación de calidad. Está programada la construcción de otras 75 viviendas. Vamos a entrar. Visitamos el barrio 9, Nueva Orleans, 6 años después de Katrina. La situación parece no haber mejorado pese a los miles de millones que se gastaron en su reconstrucción. Fue el primero en volver tras el huracán. Y la pregunta de esta semana: si tuviera cómo hacerlo, ¿se iría de su país? Efecto Naim comienza ahora. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Gracias por dejarme entrar de nuevo en sus hogares. Hoy comenzamos conversando sobre uno de estos hábitos que tomamos como un hecho incuestionable y que, sin embargo, en muchas partes puede estar desapareciendo. Me refiero a leer el periódico, en papel. Y usted sabe de lo que estoy hablando. Ahora, cada vez más la gente lee periódicos en Internet, por los cuales no paga. Así, la circulación y, por lo tanto, los ingresos de los diarios vienen cayendo. Y hay más. En los países que sufren una fuerte contracción económica, las empresas, esos grandes anunciantes que compran páginas enteras en el periódico, también están recortando sus gastos de publicidad. Naturalmente, si los ingresos bajan, hay que cortar gastos. En Estados Unidos, por ejemplo, diarios como el Chicago Tribune o el Baltimore Sun han tenido que despedir a todos sus corresponsales extranjeros. El Washington Post, un importante periódico, ha reducido mucho sus oficinas en otros países, las ha cerrado. En la última década, los puestos de trabajo que han desaparecido en los medios de comunicación de los Estados Unidos se cuentan por decenas de miles. Solamente entre el 2008 y el 2009 se calcula que los periódicos de este país despidieron a más de 30,000 trabajadores. Y 150 diarios simplemente dejaron de existir, quebraron. ¿Qué pasó? Bueno, la tecnología destrozó su modelo de negocios. Los ingresos en que los diarios basaban sus ganancias ya no existen. Por esto, son cada vez más frecuentes quienes dicen que el periódico en papel murió, que no existe. Quienes piensan así, sin embargo, es porque nunca han visto un kiosco de revistas o de periódicos en Bagdad, en Karachi, en Sao Paulo, en Nueva Delhi o en el Cairo. Allí los periódicos en papel están en pleno apogeo, en pleno boom. Hay muchos y cada vez hay más. Y no parece que le faltan ni lectores ni anunciantes. En Irak, aunque no hay un registro oficial, circulan unos 200 periódicos, cosa que evidentemente no pasaba en la era de Saddam Hussein. Y así, mientras en los países desarrollados el panorama de los periódicos en papel es lúgubre, en muchas otras partes el periodismo de papel está más vivo que nunca. Miren esto. En la India, avisos como este que acabamos de ver se ven en todas las televisoras todo el tiempo. Solamente en los últimos 6 años, el número de periódicos que circulan en ese país, en la India, ha crecido casi un 50%. Y desde el 2009, las ganancias por anuncios publicitarios aumentaron más del 30%. Es buen negocio tener un periódico en papel en la India. Pero ¿por qué esta crisis ocurre en el mundo desarrollado, en los países ricos, y no en países como India, Brasil, Libia, Irak o Egipto? La respuesta es muy interesante y tiene dos partes. Primero es la expansión de la clase media, el auge de la clase media. Segundo es la explosión de la democracia. En algunos países, el crecimiento de la clase media hace que cada vez hay más personas que están comenzando a comprar periódicos, que tienen los ingresos disponibles para empezar a tener periódicos todos los días. En los otros es la caída de los dictadores, la llegada de la libertad de prensa. Y en otros son las dos fuerzas combinadas, más clase media con más libertad, lo que impulsa el auge de los periódicos en papel. Como en estos países la penetración de Internet sigue siendo relativamente baja, los diarios en papel tienen todas las de ganar. Pero no por mucho tiempo.
Conforme crezca la clase media, también crecerán los índices de penetración de Internet y disminuirá el apetito por los periódicos impresos. Tarde o temprano, la crisis del periodismo en papel, la crisis de los periódicos en papel, también llegará a estos países. Y ahora hablemos de otra clase media, la de Chile. Chile es uno de los países más exitosos del mundo. Desde 1988 su economía ha experimentado un crecimiento fantástico, cerca del 600%. Chile es un líder mundial en acceso, por ejemplo, a Internet, en competitividad, es decir, la capacidad para competir internacionalmente, en la eficiencia de su gobierno, en la facilidad con lo que se puede hacer negocios. Ahora, naturalmente Chile sigue teniendo problemas, Chile no ha resuelto todos sus problemas. Uno muy importante y que aún persiste es la desigualdad. Las diferencias entre ricos y pobres son enormes. El ingreso per cápita de los más ricos es 80 veces más grande que el de los pobres en Chile. Esto a pesar que sus últimos gobernantes han sido de izquierda. Este es el caso de Michelle Bachelet, la primera presidenta mujer de este país. La historia de Michelle Bachelet está íntimamente ligada a la historia de su país, la historia de Chile. Su padre fue un general de la aviación que fue arrestado durante el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973. Luego de ser torturado, murió en la cárcel en circunstancias nunca explicadas. La esposa del general Bachelet y su hija Michelle son detenidas, maltratadas y luego sacadas a un largo exilio. Primero en Australia, donde ya vivía un hijo mayor, y después viajan a Alemania del Este. Finalmente, Michelle Bachelet pudo regresar a su país en 1979, donde se gradúa de médico pediatra. Y años después, la gran sorpresa. Con la llegada de la democracia a Chile, Michelle Bachelet es nombrada ministra de Salud. Y luego algo inimaginable. La hija del general, la persona acosada y exiliada por los militares chilenos, pasa a ser jefe de todos ellos. Es nombrada ministro de Defensa. Y después del ministerio, más sorpresas. En el 2006 ganó la elección presidencial y había logrado sortear los 3 grandes obstáculos de su vida pública. En sus propias palabras, ella dice que ser mujer, ser separada y ser agnóstica era un problema, el problema que ella superó. Hoy en día, ahora, después de la presidencia, ocupa un cargo de importancia internacional. Es la directora de la recién inaugurada Oficina de las Naciones Unidas para la Mujer a nivel mundial. Otro cargo donde enfrenta grandes dificultades y muchos retos. Y aquí está con ustedes Michelle Bachelet. Cuando usted estuvo de ministra de Defensa, ¿no tuvo la tentación de averiguar quién fue el asesino de su padre, de entender mejor qué había pasado? O sea, nosotros sabemos los últimos días, los últimos momentos, porque él había sido llevado, él fue sacado de la cárcel un día jueves o viernes, estuvo sábado y domingo bajo tortura de distinto tipo y volvió el domingo en la noche a la cárcel. Entonces en la noche en la cárcel habló con sus compañeros de celda y al día siguiente, después del desayuno, hace el infarto y muere producto de este infarto, pero producto de una gran tensión y estrés después de la tortura. Esa parte la conocemos, ¿no? Pero conocer más bien quiénes fueron las personas directas que les tocó representar ese rol. Pero yo quiero decirle que en mí, y por eso no hice nada mientras era ministra de Defensa, por 2 razones. Primero, porque creo que cuando uno es ministro de la Defensa tiene que entender el rol que corresponde y no puede mezclar lo personal con lo profesional y con lo político. Y el rol que correspondía era que yo pudiera dar confianza de que yo no había intereses cruzados en una relación. Los intereses míos eran el interés de ministro de Estado, de relación con las Fuerzas Armadas, que eran con quienes yo correspondía que me relacionara. Pero también, aparte de eso, que yo entiendo muy bien que no hay que perderse nunca en cuál es el rol de uno y qué es lo que tiene que buscar, también porque yo nunca he tenido, fíjese, espíritu de venganza. Le quería hacer referencia al presidente Piñera, el presidente de su país, su sucesor en la presidencia de Chile, constantemente se refiere a problemas heredados de administraciones anteriores. Es una frase de él. Cuando él dice eso y de cierta manera la responsabiliza a usted de las circunstancias actuales de Chile, ¿cómo es eso justo? Entonces todos heredamos cosas buenas y malas. La pregunta es si al final el país que uno le toca asumir cuando es presidente de la República es mejor que antes. Y sin duda es que creo que Chile es mejor hoy día que antes.
Y cada uno de los presidentes que han estado han ido jugando un rol fundamental. Entonces, ayúdenos a entender esta paradoja de Chile. Chile es ciertamente un país exitoso, es quizás de los modelos más exitosos de desarrollo, un país pequeño, remoto, relativamente pobre, que tiene un desempeño económico extraordinario, que ha aumentado el ingreso per cápita de sus habitantes, que tiene progreso social en una gran cantidad de ámbitos y sin embargo y a pesar de eso hay un gran descontento popular. ¿Cómo se explica esto? Lo primero que yo creo que Chile ha sido súper exitoso desde el punto de vista de un buen modelo de transición democrática. En lo político hay desafíos, pero con todo es una democracia bastante sólida. Segundo, yo creo que en lo económico efectivamente nosotros desde nuestro gobierno hicimos una respuesta a la crisis económica que nos tocó vivir y después seguimos generando un conjunto de iniciativas económicas que permitió que el año pasado el país siguiera recuperándose y esté en buen pie desde el punto de vista económico. Sin embargo, hay temas pendientes que yo afronté, pero que obviamente en un periodo de 4 años no nos resuelve de esto completamente. Y uno de los problemas, sobre todo en un país que ha sido exitoso, donde entonces empieza a cambiar el tipo de la demanda. La demanda ya no es quiero acceso a la salud y quiero acceso a la educación, sino quiero acceso a una salud o una educación de calidad, que sea equitativa. No solo equitativa en temas de calidad ricos y pobres, porque aquí tenemos miles de situaciones en las cuales efectivamente la educación de los más ricos es buena calidad y los demás pobres no. La gente, claro, va a la calle, pero va a la calle a pedir ¿qué? Mejoremos esto, cambiemos este modelo y reformamos. Usted, después de su exitoso salida de la presidencia, salió de la presidencia de Chile con un enorme nivel de popularidad y afecto de los chilenos. Tomó el cargo en Naciones Unidas como secretaria general adjunta de una nueva institución que es ONU Mujer y es la directora ejecutiva de esta nueva iniciativa mundial que intenta luchar contra las desigualdades, los rezagos, las injusticias cometidas contra las mujeres. ¿Qué ha descubierto, qué la ha sorprendido con respecto al largo catálogo de distorsiones, discriminaciones, injusticias contra las mujeres? Las mujeres son tratadas en muchas partes del mundo, en la gran mayoría, todavía como ciudadanas de segunda clase, en términos fundamentales de acceso a lugares de toma de decisión. Hábleme de las otras cosas que están ocurriendo en las mujeres más pobres, menos educadas, claro, más marginadas, más excluidas. Hay dos tipos de problemáticas con respecto a la mujer. Una es mujer y desarrollo, mujer y pobreza. Porque hay países donde no hay un problema de género. No es que los padres miren a sus 2 hijos, un hombre y una mujer, y digan, el niño va a estudiar, la niña no, porque las mujeres no necesitan estudiar. Eso pasa en ciertas partes del mundo, en otras no. Ni el niño ni la niña tienen acceso porque no hay acceso a los servicios básicos. Sin embargo, hay otros países donde existen situaciones dramáticas como la mutilación genital femenina, donde el eso tema es primordialmente África subsahariana. Y no es religioso, es una norma social. Ahí hay leyes, pasa en países donde está prohibido y sin embargo son las madres las que las llevan a estas personas que los hacen. Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, si queremos enfrentar ese tipo de temas, sin duda que tenemos que desarrollar legislación que evite todas estas formas de violencia contra la mujer. Pero además requerimos trabajar con líderes religiosos, con líderes comunitarios, con esas propias madres y con los hombres que entiendan que ese tipo de actitudes están reñidas, ¿no es verdad?, con la dignidad y el respeto a los derechos de las personas. Y para terminar, y ya se nos terminó el tiempo, quería volver al tema de la política y de Michelle Bachelet y de Chile. Usted en estos momentos goza de una extraordinaria popularidad en Chile. Las últimas encuestas indican que usted está por encima de muchos otros con respecto al apoyo que tiene de los votantes chilenos. ¿Consideraría usted volver a ser presidente de Chile? Yo, Moisés, llevo menos de un año en el cargo actual. Y yo tengo un gran cariño y compromiso con mi patria, sin duda. Y eso no lo voy a perder nunca. Y estoy viviendo en Nueva York, trabajando en Naciones Unidas, pero siempre atenta a lo que le pasa a mi patria y a mi familia. Pero estoy en esta tarea hoy día. Yo creo que mi respuesta es que esta es la tarea a la cual estoy dedicada hoy día. Michelle Bachelet, ha sido un placer tenerla en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias.
Si quiere ver más de esta entrevista con Michelle Bachelet, por favor visite nuestra página web, efectonaim.com. Y ahora de Chile nos iremos a Nueva Orleans. Después de la pausa, conoceremos el barrio 9. 6 años después que fue arrasado por Katrina. Y 6 años después la reconstrucción ha sido lenta, costosa, insuficiente. Y esto no solo pasa en Nueva Orleans, sino en muchos lugares donde hay desastres. Ya volvemos. Más adelante. Sigue habiendo gente como esta mujer viviendo en la calle